Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta noche, en otro día, otro viernes más, que nos reunimos como iglesia, como familia, a compartir, a compartir en este curso básico de Biblia un tema muy interesante, muy bonito. El día de hoy nos acompaña el hermano Eric Fernández, eh, queridísimo, envenenado liguista. Eso es lo único que no me cae bien de mi querido hermano Eric, pero por todo lo demás, súper bien. Eh, y pues con un tema, como les digo, muy interesante, muy bonito, que nos va a compartir hoy, que él mismo nos va a contar ahorita. De verdad, gracias a todos por estar acá. Es un gusto, es un honor poder compartir con todos ustedes. Y ahorita voy a dejar que Eric se presente también. Pero antes, como debe ser, ¿verdad? Nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle a la hermana Saskia que nos ayude con la oración que vamos a compartir de San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos esta noche para que todos podamos compartir los conocimientos que estos hermanos nos regalan los viernes. Consagración a San José, patrono de la Iglesia. Oh glorioso San José, escogido por Dios para ser Padre putativo de Jesús y castísimo esposo de la siempre Virgen María y jefe de la Sagrada Familia, y por esto constituido por el Vicario de Cristo como celestial patrono y protector de la Iglesia fundada por Jesús. Con la mayor confianza imploro en este momento vuestra poderosa ayuda a favor de la Iglesia militante. Proteged en especial con un amor verdaderamente paternal a nuestro Santísimo Padre, el Papa, a todos los obispos y sacerdotes en comunión con la Santa Sede. Defended a todos los que trabajan en la salvación de las almas y hacer que los pueblos de la tierra dócilmente se sometan a la Iglesia única que puede procurar a todos la salvación eterna. Dignaos también, oh amadísimo San José, aceptar la consagración que os hago de mí mismo, y me doy a vos, y os pido que seáis siempre mi Padre, mi protector, y mi guía en el camino de la salvación. Alcanzadme una gran pureza y un amor ardiente a la vida interior. Haced que imitándoos a vos, todas mis acciones se dirijan a la mayor gloria de Dios, en unión con el divino corazón de Jesús, con el inmaculado corazón de María y con vos. Por último, rogad por mí para que pueda participar de la paz que vos mismos saboreasteis en vuestra santa muerte. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Qué bonita oración. Y en este año eh, consagrado a San José, creo que es algo hermoso que podamos compartir de las oraciones a este santo patrón, ¿verdad? Yo que me llamo José Alonso, pues es muy bonito que este año le hayan dedicado a San José. Me siento, me siento chineado, ¿verdad? Y espero que mi papá también, porque mi papá se llama José Alfredo. Entonces, no sé si mi hijo se logre llamar José, ¿verdad? Porque como que está un poco gastado, ¿no? Sí, vamos a Ya son las intentarlo. 7:05, 7:04, Este, ¿cierto? Eric, hermanito, adelante, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que nos escuchan, bueno, a los que vienen a compartir la palabra de Dios. Gracias, gracias, hermano. Iniciamos entonces. Perfecto. Bueno, buenas noches, hermano. Como les dijo Alonso, mi nombre es Eric Fernández y al igual que él, somos miembros del Ministerio Católico San Francisco de Sales y a su vez también somos miembros de la Arquidiócesis de San José por medio de la Renovación Carismática. Ahí tienen el loguito del ministerio en el que servimos. Hoy vamos a hablar de un tema, de un libro propiamente de la Biblia, que es la carta, la epístola, el sermón. Tiene muchos nombres y vamos a ver cuál es el más acertado para nosotros poderle llamar. En este caso,
Bueno, ¿quién es el autor? El autor podría ser Pablo, el autor podría ser Bernabé, podría ser alguno de los discípulos, o alguno de los discípulos de los apóstoles, pero la realidad es que nadie sabe quién es el autor del libro de los Hebreos. Es un misterio. Asumimos o creemos eh, que podría ser Pablo, pero no es confirmado. En este caso, también le llamamos carta a los hebreos. De hecho, las Biblias más viejitas dicen carta a los hebreos. Y otros, Biblias un poco más actuales, dice epístola a los hebreos. En este tema podemos decir claramente que no es una carta y no es una epístola. Los últimos teólogos lo que han dicho es que es un sermón o una carta apostólica. Propiamente una carta apologética. ¿Para quién? Para un grupo de ciudadanos, posiblemente judíos, cristianos, convertidos al cristianismo, y que se les conocía como los hebreos. Pero como les digo, esas son suposiciones, no hay nada que nos certifique eso, ni el autor, ni el grupo que se le envía, llamado los hebreos, que serían en este caso los destinatarios. Se ha dicho que es la carta más enigmática del Nuevo Testamento. No se sabe quién es su autor ni sus destinatarios. Lo mismo que les decía. Se asume que es este, se asume que es el otro, se asume que los destinatarios son estos, pero no hay una claridad con respecto a este tema. Tampoco sabemos si es un sermón o una exhortación doctrinal, básicamente lo que les explicaba anteriormente. Podríamos llamarle en este curso el sermón o la exhortación. Me gusta mucho la palabra exhortación porque la mayoría del libro es una exhortación a nosotros y es una exhortación fuerte de muchas maneras, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tampoco sabemos si fue escrita antes o después de la destrucción del templo judío. En este caso, recordemos que el templo judío fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, no hay una certeza que sea antes o después, pero sí se cree que es mínimo uno de los discípulos de los apóstoles. Ahí ven el dibujito de la persona con el signo de pregunta, porque realmente es desconocido. Es un escrito estimulante en el que se ve reflejado el cristiano y la comunidad creyente. Recoge nuestras vivencias y problemas con tanta hondura y humanidad como lo hace la carta a los hebreos. ¿Cuáles son estos temas? Yo puse ahí 2 puntos importantes, que es fidelidad y obediencia. Sin embargo, me vi tentado a poner infidelidad y desobediencia. ¿Por qué? Porque como lo dice la explicación, son los problemas con los que lidiamos hasta el día de hoy. La mayoría, no puedo decir que todos, no somos al 100% o en su totalidad fieles a Dios. Entonces caemos en la infidelidad a Dios. Y me encantaría creer que todos somos obedientes a Dios, pero la verdad es que tardamos en ver una mosca para agarrar y desviarnos del camino que nos conduce a Dios. Cualquier distracción que tengamos nos va a alejar del camino de Dios. Igual no puedo generalizar, hay tal vez muchas personas que tienen una vida ejemplar cristiana, sin embargo, tal vez no sea el caso de la mayoría de cristianos católicos. Es un libro que tiene un lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad, como podría ser los discursos de Pablo. Entonces son un lenguaje muy solemne. Se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la historia y de la salvación y de la escritura. Esto es sumamente importante porque el sermón a los hebreos
da a los judíos un montón de cosas por qué pensar. Lo primero es que Jesús es Dios. Si nos situamos en el contexto de este libro, en el año 70 después de Cristo, muchos de ellos no creían en Jesús como Mesías. Entonces ya poner a Jesús como el Hijo de Dios, como empieza de hecho el primer capítulo sería bastante agresivo para cualquier judío, porque empieza diciendo que Dios creó el universo para Jesús, que todo fue creado para Jesús, que los ángeles están por debajo de Jesús, que Moisés está por debajo de Jesús, que los sacerdotes están por debajo de Jesús y Jesús es el sumo sacerdote. De primera entrada a este libro de los Hebreos sería, posiblemente un judío no lo leería si no ha sido doctrinado cristianamente, pero esto es un acercamiento, es un dato muy positivo de cómo este libro agarra y enfrenta a estos judíos convertidos al cristianismo desde el principio, diciéndoles, Jesús es el Hijo de Dios y por él fueron creadas todas las cosas. Entonces es un libro que marca la diferencia. Combina el aspecto doctrinal y apologético, lo que estamos hablando ahorita de los judíos y sus creencias versus la época en la que fue escrito, con un exhortativo y lleno de consuelo. No solo es una carta de exhortación o de regaño, como le decimos, es una carta que nos da esperanza y nos da consuelo. Sus afirmaciones son contundentes y macizas. Me gusta este tipo de libro porque, como decimos aquí en Costa Rica, va al grano, va directo a la llaga. Y eso lo vamos a ir viendo conforme se desarrolla el tema. Lo que les decía, es una exhortación, consolar y edificar. No solamente es agarrar y regañar. De hecho, en este libro habla de las promesas de Dios y que Dios no es un mentiroso. Entonces, nos regaña, nos consuela, nos pone, siempre me gusta recordar esta canción o poema que dice que iba por la playa y que solo veía dos huellas, pero que al final era que Jesús lo llevaba alzado. Entonces, básicamente eso es el libro de los Hebreos. Es un regaño, bueno, Dios nos encontró en algún lado tirados, nos recogió, nos llevó en sus brazos, nos consoló y nos edifica, pero también nos pide que caminemos. No, no podemos vivir con la falsa expectativa o siendo holgazanes pensando que Dios nos va a cargar siempre. Tenemos que agarrar y empezar a caminar. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación. Claramente el escritor conocía perfectamente a este grupo y les escribió una exhortación fuerte. Se ve que tenía un vínculo cercano porque su fe estaba en peligro. Nada diferente a lo que vivimos hoy día. Una fe en peligro. Con esto de la pandemia, podríamos agarrar y decir que tal vez muchos de nosotros dejamos de ir a misa, o la mayoría, no sé si habría alguna excepción que yo sepa, no, pero la mayoría dejamos de ir por tiempos largos. Esto obviamente debilita la fe, no tener el sacramento de la Eucaristía, esto que nos agarra y nos nutre y nos fortalece día con día, ver el montón de cosas que estaban pasando, ver, digámoslo, en este último mes, si no me equivoco, he visto muchas noticias de España sobre el tema del aborto, el tema del ataque a la iglesia, cómo muchos lugares se abrieron antes que la iglesia, bares y cosas así. Entonces, todos esos ataques que vivimos día con día, más nuestros familiares, haciéndonos una crítica destructiva y no constructiva de nuestra fe, nosotros que somos débiles para, para la tentación, sino más bien salimos corriendo cuando vemos la tentación. Todo este montón de cosas son los peligros de la fe que estamos viendo diariamente. Entonces, no estamos largo de lo que este autor le escribe a los hebreos, que perfectamente uno de estos hebreos que necesitamos esta carta podríamos ser nosotros. Es una homilía, un tratado de teología donde se hace una apología. Recordemos que apología es una defensa de la fe. Somos llamados a explicar nuestra fe a cualquiera que
que tenga dudas. Una apología de defensa acerca del sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio levítico. Recordemos que solo los levitas tenían la opción de agarrar y ser sacerdotes, pero en este caso Jesús rompió todos esos paradigmas y no solo fue un sacerdote supremo, sino fue el sacerdote por excelencia. Esta carta tiene un contenido teológico y espiritual, y es inculcar la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua alianza. Más explicado, o mejor explicado sería, eh, es más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento son las palabras directas de Jesús. Recuerden que nosotros eh, no somos de descendencia, bueno, me imagino que la mayoría no somos de descendencia judía, entonces somos llamados al nuevo pacto por medio de Jesús. Entonces, la prioridad de nosotros es el Nuevo Testamento, no dejando de lado el Antiguo Testamento porque es los cimientos o la sombra de lo que es ahorita el Nuevo Testamento, para que no se malinterprete. Pero sí por excelencia es el Nuevo Testamento, que es lo que nos da cabida a la salvación por medio de Jesús. Y exhortarles a intensificar la fe y la esperanza en Jesús, Salvador, eficaz y definitivo. No tenemos duda de eso, es el Salvador eficaz y el único y definitivo. Intensificar la fe. Tal vez alguno me diga, bueno, es que cómo intensifico mi fe. Bueno, ese sería un examen de conciencia que tenemos que hacer cada uno. Podríamos agarrar y poner la pregunta en negativa. ¿Qué hace que no estemos firmes en la fe? ¿Qué hace que nos debilitemos en la fe? Lugares X que visitamos que no nos acercan a Dios, más bien nos quitan esa edificación. Hay personas que definitivamente son afines a cosas que nada que ver con Dios, y cuando nos juntamos con esas amistades, obviamente nuestro comportamiento va a ser totalmente diferente. ¿Cómo intensifico mi fe? ¿Cómo voy a agarrar y ser un buen cristiano? ¿Cómo voy a agarrar y seguir la palabra de Dios? ¿Cómo voy a agarrar y creer en Jesús si no saco el tiempo para leer todos los días el Evangelio diario? Yo me gusta siempre explicar en esta parte que el Evangelio ahora está en cualquier página de internet. El Evangelio lo mandan en audio en los grupos. El Evangelio lo mandan en mensajes. El Evangelio por aquí, el Evangelio por allá. Más bien en algún momento yo estuve en tantos grupos que me llegaban como 6 tipos de reflexiones del Evangelio. Si usted va en carro para su trabajo, pone un audio o YouTube y ahí pone la explicación del Evangelio, que dura muchos 5 minutos. A menos que quiera algo más elaborado, más espiritual, más teológico, entonces busca el Lectio Divino. Eh, Hay muchas formas de agarrar y buscar el mensaje de Dios y intensificar nuestra fe. Simplemente el problema es querer. Cuando no queremos, cuando no nos interesa, cuando es más importante otras cosas, obviamente no vamos a intensificar nuestra fe. Ahí puse una imagen que dice: mi confianza está puesta en Dios. Muchas veces solo vemos a Dios cuando estamos en los problemas, cuando estamos hasta el cuello de tierra. Solo ahí agarramos y buscamos a Dios, y Dios ven aquí y Dios ven acá. Básicamente, por encimita, el libro de los Hebreos se divide en 4 grandes bloques. El primer gran bloque habla de Jesús, que es mayor a los ángeles. De hecho, es muy interesante porque en ese primer capítulo dice que acaso Dios le dijo a algún ángel hijo. O sea, Dios no le ha dicho a ningún ángel hijo, solo a Jesús. ¿O acaso le dijo a algún ángel: ven y siéntate en mi trono? De hecho, ahí la primera imagen vemos cómo los ángeles más bien están coronando a Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y para el pueblo judío la figura de los ángeles es muy importante. Entonces, tal vez para nosotros no sea tan importante el tema de los ángeles, aunque sí conozco personas
que tiene mucha fe el tema de los ángeles y que propiamente sería angelología, la rama de estudio. Incluso creen en su ángel guardián y un montón de cosas, pero el pueblo judío era más importante, era más fuerte. Entonces el libro de los Hebreos, el primer capítulo, aborda de primera entrada, el tema de los ángeles, poniendo a Jesús sobre los ángeles, por encima de los ángeles. No hay nadie como Jesús y eso lo marca demasiado bien el capítulo 1. También vamos a ir explicando el libro de los Hebreos por capítulos, porque lo vamos a explicar por bloques, que serían varios capítulos juntos, y también lo vamos a ir viendo individual por capítulos, para tal vez al que le quede mejor la explicación. El otro gran bloque, el segundo, es que Jesús es mayor a Moisés y a la ley. Ahí les puse una imagen de Jesús en la transfiguración. Recordemos que ahí la transfiguración es sumamente importante a nivel teológico. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque ahí las personas que se presentan son Moisés, que es los profetas, y, ¿cómo se llama? Y perdón, Moisés, que es la ley, y, y Elías, que es los profetas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que Jesús, por medio de la transfiguración, dice que es más importante que la ley y que los profetas. O sea, Jesús es más importante que los profetas. O sea, si Jesús es más importante que los profetas, es más importante que el mensaje. Si es más importante que el mensaje y que la ley, en este caso Moisés, ¿por qué los judíos son tan obedientes a la ley y nosotros no somos obedientes a Jesús? Qué irónico, ¿ah? Si usted es un judío, ellos agarran y para escribir el nombre de Dios, se lavan las manos, se las purifican, agarran una pluma nueva, es todo un ritual para agarrar y escribir el nombre de Dios. Pero nosotros usamos el nombre de Dios en vano a cada rato. Eh, si Dios quiere, mañana voy a tal lugar. Si Dios quiere, voy a tal lado. Dios primero. ¿Qué tanto usamos el nombre de Dios en vano? Cuando es uno de los de los 10 mandamientos, no usarás el nombre de Dios en vano, pero lo usamos hasta 50 veces, y no porque tengamos mucha fe, sino porque es algo que ya tenemos arraigado a nuestro, a nuestro hablar diario. Como les digo, tal vez lo hacemos inconscientemente. El otro día estaba escuchando a un hermano orar, lo pusieron a orar en un grupo, y yo soy un poco observador o vino, podría decirse vino para que suene más bonito. Este hermano en 10 minutos coró, yo conté que dijo Señor 120 veces. Conforme iba hablando decía Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, tú sabes, Señor, que yo, Señor, he ido a aquel lugar, Señor. ¿Cuántas veces agarramos y hicimos el nombre de Dios en una oración y lo gastamos tanto el nombre que le quitamos la importancia? Por eso, como les digo, los judíos son muy delicados con este tema, porque es algo muy importante, pero nosotros lo tenemos tan arraigado que en una oración lo decimos 120 veces. Entonces, me gusta poner ese caso porque nos pone a pensar que tan bien o que tan mal estamos usando el nombre de Dios. En este caso, como les decía, Jesús es más importante que los ángeles, la deidad de los ángeles, o bueno, la, los ángeles en sí, y más importante que la ley y los profetas. Esos serían dos de los grandes bloques, de los primeros grandes bloques que vamos a ver en el libro, propiamente ángeles, en el primero hasta el tercer capítulo, y parte del tercero habla de la ley y de Moisés, y también parte del tercero habla de los ángeles. Entonces ahí están combinados el tercer capítulo entre los dos grandes bloques. Después de ahí el 3 y el 4 habla de Moisés y cómo se dio toda la, la historia de lo que es el Torá, que en este caso son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Da una excelente explicación. El escritor de este sermón
conocía muy bien el Torá, era una persona que posiblemente practicaba mucho y escuchaba mucho lo que es la lectura. Después el tercer gran bloque, más o menos se queda entre el capítulo 5 y el capítulo 7, que es Jesucristo como el sumo sacerdote. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, dice uno de los versículos. Ahí vamos a hablar un poco más adelante de Melquisedec, porque es la información que hay sobre Melquisedec en la Biblia es muy escueta. No hay mayor información que la que aparece en Génesis y en el libro de los Hebreos. Es, como les digo, es muy escueta, es muy poco, pero vamos a hablar un poco de lo que es Melquisedec. Era un rey de Salem, propiamente ya ahí estamos entendiendo que es el rey de paz, porque Salem es paz. Entonces, dice que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, Jesús es sacerdote de paz. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Los judíos esperaban un Jesús, un Cristo glorificado en un caballo blanco, con una vestidura de hierro, con una espada matando a todos los opresores, que en ese caso los opresores eran los romanos que eh, tenían al pueblo judío. Entonces ellos esperaban un libertador, ese Cristo libertador, eh, pero no de paz. No esperaban un Dios de paz, un Cristo de paz, esperaban un Cristo fuerte, de guerra, montado a caballo, como les digo, o sea, ellos tenían una expectativa diferente. Sin embargo, les llegó un sacerdote de paz. Esto chocaba un poco con las creencias que tenían ellos. Se abrió un micrófono. Sí, una pregunta, le te habla Freddy. Amigo, corrígeme si estoy equivocado. Tengo entendido que Melquisedec fue el que inició la ofrenda de pan y vino. Entonces, Jesús estaba siguiendo eso, ese mismo tipo de rito, nada más que él le agregó que este es mi cuerpo y este es mi sangre. Estoy en lo correcto, que fue Melquisedec que inició eso. Correcto, ahí lo podemos encontrar en el Pentateuco. De hecho, se dice que Melquisedec, digamos, uno de los textos leyendo y estudiando un poco este libro, dice que Melquisedec era más importante que el mismo Abraham. Así lo dice el teólogo, que era más importante que el mismo Abraham por solo un hecho, porque Abraham le dio el 10% del diezmo a Melquisedec. Melquisedec salió al encuentro de Aarón, de Abraham, y de una vez sin pedirle nada, porque no le pidió nada, nada más Abraham agarró y le dio el 10% y se lo dio. Sin embargo, más allá de eso, no cuenta el libro de Génesis, si no me equivoco. Entonces, esto lo que nos explica es, bueno, varias cosas. Primero, el Dios de paz, como venía diciendo. Segundo, lo que es la ofrenda, que estamos hablando propiamente de la Eucaristía, que es donde se empieza a hablar de la Eucaristía. Y tercero, la solemnidad que tenía esta persona. No sé si me expliqué bien, hermano, o lo dejé más enredado. Bueno, sí, me confirmaste de que Melquisedec fue el que inició el rito de la Eucaristía, porque Eucaristía lo que es realmente es acción de gracias, ¿verdad? Correcto, correcto. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de llevar con el ministerio lo que es el tema de la Eucaristía. Si han llevado ese tema, les habrán tocado el tema de Melquisedec, porque sí, por ahí empieza. Es un tema muy importante, unido al tema de la Eucaristía. Ok. Bueno, seguimos. No recuerdo por dónde quedé, pero bueno, sí, la importancia de ese Jesús diferente al que esperaban los judíos. No era lo que ellos añoraban. Les iba a decir que recordemos a Pedro. Pedro, cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Sacó su espada y le cortó una oreja. Entonces, ese es el tipo de carácter, el tipo de judío. Por eso siempre la iglesia se compara con Pedro por lo enérgico,
a veces por lo inconstante que era Pedro, en unas veces estaba muy arriba, otras veces estaba muy abajo. Creo que así es el caminar cristiano, que es el mejor ejemplo. Pablo y Pedro son los mejores ejemplos de lo que es la iglesia al día de hoy. Eso es claro, es mi opinión personal, no tiene que ser una opinión grupal. Y el cuarto gran bloque, por lo menos a mí es el que más me gusta, es cuando se compara a Jesús con el sacrificio y con el pacto. Vamos a ver, ese es un tema muy largo, voy a intentar abordarlo muy corto porque el tiempo no es mucho, pero entendemos que antes para el pueblo judío poder agarrar y realizar su ofrenda de paz, su ofrenda de perdón, su pacto, ellos agarraban un cordero y lo agarraban y lo degollaban. El pastor, el sacerdote, perdón, del pueblo levita, recogía la sangre y la agarraba y la rociaba sobre las personas. Después agarraba, iba, que con los pecados de todas las personas, agarraba, iba al ¿cómo se llama? Pues ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Si alguien me lo recuerda, tuve un bloqueo mental. Al altar. No. Correcto. Sí, al arca de la alianza. No. Al lugar santísimo. Ok. Y agarraba y llevaba eso. Cuando el sacerdote entraba, no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento, pero cuando un sacerdote entraba a la ofrenda, él se agarraba y se amarraba una campana a la cintura con una cuerda. Y el otro extremo de la cuerda se extendía hasta la parte de afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El sacerdote entraba a rendir como sacrificio eh, todo lo que había realizado, todo el ritual que había realizado el pueblo judío, que como les digo es muy largo, se cortaba el cordero por la mitad, se ponía en un palo y se estiraban sus brazos y sus piernas como si estuviera crucificado. Ahí vamos entendiendo cómo es que desde el principio los judíos realizan lo que iba a ser la crucifixión de Jesús y aún ellos no se han dado cuenta. O sea, aún ellos realizando este tipo de cosas, matando corderos, sacando su sangre, muriendo el cordero por los demás, poniéndolo en una estaca de, de madera abierto como si estuviera crucificado, y ellos todavía no entienden que vino el Cristo. O sea, son tantos los ejemplos que uno se queda impresionado. Cuando uno lee el Salmo 22, si no me equivoco, porque en algunas Biblias es el 22 o el 21, o incluso hasta lo he visto en el 23, pero el Salmo 22 habla de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. De hecho, si alguno tiene la oportunidad de leer el Salmo 22, es pensando en la crucifixión, posiblemente termine como Eric llorando. Cada vez que yo lo leo, yo lloro pensando en la crucifixión, porque digo yo, ¿cómo es posible que nadie haya visto que estaban hablando que era una profecía de cómo iba a ser crucificado Jesús? Es increíble, simplemente es increíble. Y si tienen la oportunidad de verlo, se los recomiendo muchísimo. Ok, entonces se compara a Jesús con ese sacrificio, ya el sacrificio levita no es tan importante porque ahora Jesús hace el nuevo sacrificio, el nuevo pacto, el nuevo testamento, todo es nuevo. No que lo viejo se desecha porque no se desecha, pero sí lo antiguo son los pilares de lo que iba a venir. Entonces, ese es tal vez el bloque que más me gusta, que es más o menos del 8 al 10, más o menos. Y del 10 al 13 habla de ser fieles a la fe propiamente. Vamos a ir viendo así, tal vez rápido, lo que son los capítulos, por si alguno quiere agarrar y leer. Vean, hermanos, les recomiendo meterse a YouTube y buscar el libro de Hebreos y lo escuchan. Lo escuchan cuando van para su trabajo, si van en auto, lo ponen ahí. Dura 40 minutos. 40 minutos dura oír el libro de los Hebreos. ¿Quién no tiene 40 minutos en el día, en la semana, en el mes para poder agarrar y oírlo? Todos tenemos ese tiempo. A veces lo que no tenemos es un orden de prioridades.
Pero si ustedes tienen el tiempo, agarren y pongan en YouTube, ahí donde van manejando o se ponen los audífonos cuando van en el bus y en un ratico de aquí de su casa al trabajo posiblemente lo escuchen todo porque es un libro muy corto. Eh, También hay algunas personas que les cuesta un poco lo que es la lectura, se duermen, se distraen. Entonces, ponerlo en YouTube es una buena opción para poder agarrar y complementar lo que hoy vamos a ver. Porque de nada me sirve venir a una exposición y después no oír todo el libro porque básicamente de nada me sirvió. Yo les estoy hablando del libro, pero no leemos el libro, de ahí es como no confirmar todo lo que les estoy diciendo. De hecho, como buenos apologistas, como buenos conocedores de Dios, ustedes tienen que poner en duda todo lo que yo les digo, ir y buscarlo en fuentes, ojalá católicas, para que no haya enredos, no haya confusiones, pero ustedes deberían de agarrar y comprobar que todo lo que yo digo sea según lo que dice el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen muchas personas que las van a engañar. Recuerden que la Biblia dice que estamos en medio de lobos. Ok, el primer capítulo nos habla de la posición salvífica de Cristo, que es más válida, ventajosa para los hombres que la de los mismos ángeles, lo que les venía diciendo al principio. Eh, Dice que por él fue hecho el universo. Imagínense, así empieza el libro de los Hebreos. Por él fue hecho el universo. Ya, pare de contar. Apague y vámonos, dicen los viejitos. Propiamente Hebreos 1.4 dice, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que se ha heredado. ¿Cuál es el nombre que se ha heredado? El Hijo de Dios. Para nosotros es normal este término, para nosotros es normal este nombre, pero Hijo de Dios, para un judío, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte porque no creen en un Dios trino, creen en una sola persona. Entonces, para ellos es un tema muy complicado, pero no me quiero desviar del tema. Ok, el libro a los Hebreos, como les venía diciendo, propiamente el capítulo 2 y el capítulo 3 empieza la exhortación. Primero habla de que Dios es mayor que los ángeles, pero de una vez viene una exhortación bien fuerte que dice, Jesús es el mayor mensajero. ¿Cuánta más atención no debemos prestar a su mensaje? ¿De qué me sirve agarrar y saberme los 10 mandamientos? Tal vez eh, si alguno de los que estamos aquí escuchando la clase me dicen, bueno, Eric, yo me sé los 10 mandamientos, me gustaría que abra el micrófono, pero la realidad es que la mayoría no nos sabemos los 10 mandamientos. La mayoría no conocemos mucho de la Biblia porque no la leemos. La mayoría somos perezosos. La mayoría esto. Pero vamos a hablar positivamente. Si hay personas que conocen, si hay personas que se dedican a esto, si hay personas que están esforzadas, y a esos son los que debemos parecernos. Que el mensaje que Dios nos da sea lo más importante en nuestras vidas. Que entender que Cristo es el mensaje, entender que el mensaje es amor, amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el mayor mensaje. Pero si nosotros no lo practicamos, de ahí de nada hacemos. Igual nos pasamos al capítulo 4 y 5. Tiene una frase monumental, pero monumental, que dice no endurecer el corazón. Una vez me tocó ir a un retiro con mi esposa y el primer tema que tocaron era la dureza del corazón. Nos agarraron y nos hablaron de este tipo de dureza, en este caso específicamente de pareja, como nosotros por estar tanto tiempo con nuestras parejas, nos vamos haciendo de una costra, de una capa, de un caparazón como una tortuga, y pasa algo malo y se hace más fuerte el caparazón, y pasa otra cosa y le cae viento y le cae arena y se hace más duro el caparazón, y llegamos a un punto que tenemos un corazón y un caparazón endurecido. Entonces no le entra amor, no le entra perdón, no le entra caridad, no le entra ningún don del Espíritu Santo. Tal vez a alguno de los que le estoy hablando hoy, y me pongo en primera persona, yo soy al que Dios le habla de primero, de no endurecer mi corazón ante muchas situaciones que uno vive día a día, y no endurecer el corazón.
¿Cuántos de nosotros no lo tenemos endurecido? ¿Y qué necesitamos hacer para quitar esa dureza del corazón? Solamente Jesús, solamente agarrando y amando a Dios, amando al prójimo, amándome yo, amando a mi pareja, que mi pareja es complicada, que mi pareja es esto. Bueno, tal vez nuestra pareja piense igual que nosotros, que el vecino es complicado, que me da problemas, que esto, que el otro. Bueno, tal vez el vecino piense lo mismo de nosotros. Entonces, así como nosotros debemos agarrar y ablandar nuestro corazón, tal vez las cosas se nos den de mejor manera, porque con un corazón endurecido no vamos a llegar a Dios. Entonces, es el primer mensaje que manda, que es monumental, como les digo, y lo que marca el inicio de lo demás. Que la segunda advertencia es, propiamente lo que dice el libro es dejar de consumir leche y comer alimentos sólidos. Dejar de consumir leche y consumir alimentos sólidos. Explicado de otra manera, es dejar de ser niños en la fe y ser adultos en la fe. Pero no puedo ser adulto igual si no llevo a cabo cosas como agarrar, leer el evangelio todos los días, orar antes de dormir, orar cuando almuerzo, hábitos que me agarren y me acercan más a Dios. Todo lo que me aleje de Dios es un ídolo. Todo. El carro, la casa, el hijo, la esposa, el trabajo, cualquier cosa que me aleje de Dios es un ídolo. Nosotros, cada vez que nos alejamos de Dios, estamos fuera de ser adultos en la fe. Pero cada vez que agarramos y realizamos varias prácticas, la primera sería no endurecer nuestro corazón, entonces nos acercamos a lo que Dios quiere. El capítulo 6 nos habla de esforzarnos para alcanzar la promesa de Dios. En uno de estos versículos dice, Dios no miente. Primero habla que Dios nos tiene promesas, que Dios nos preparó el cielo y un montón de cosas bonitas. Nos dice muchísimo. Y al final de decirnos todo lo que Dios hace por nosotros, nos dice, Dios no miente. Simplemente hermoso, como termina la frase. Simplemente hermoso el capítulo 6, porque nos da una promesa y nos da una seguridad. Dios no tiene que decir que no es mentiroso, pero aún así agarra y dice, les prometo esto y yo no miento. No así nosotros. Nosotros cuántas veces no le prometemos a Dios cuando vamos a la romería, cuántas promesas hemos realizado y no las cumplimos. Cuando nuestros familiares se enferman, hijos, esposa, decimos, Dios, si tú las sanas, yo te prometo tal cosa. ¡Pa! Dios nos dio lo que ocupábamos y después no cumplimos nuestras promesas. Pues gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Dios no miente y Dios va a cumplir sus promesas en nosotros si creemos en esas promesas de Dios y somos firmes en la fe. Bueno, aquí en el capítulo 7 al 8, por lo que hablamos un poquito ahorita de Melquisedec, que como les digo, la información es muy escueta, es muy poca, pero básicamente está hablando de que Jesús va a ser el sumo sacerdote, el sacerdote por excelencia, el sacerdote de paz, el sacerdote por medio hasta del sacrificio. Un sacerdote, me gusta la parte de poder agarrar y traerlo al día de hoy, que Melquisedec llegó donde Abraham, pero no le pidió nada. Abraham fue el que la agarró y le dio. Entonces Dios llega a nosotros y Dios no nos pide nada. Jesús no nos pide nada, Jesús es un caballero. Jesús no agarra y te revienta la puerta y te dice, ábrame, ábreme. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta, toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré con él y sanaré con él y él conmigo. Eso dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Eso es una promesa. Pero nosotros vemos a Jesús en la puerta y cuidado y no le metemos tranca. Y no estoy vacilando. O sea, ¿cuántos de nosotros más bien agarramos, intentamos agarrar y meternos debajo de la cama para que no nos vea Jesús que estamos dentro de la casa? Y si hubiera un chiquito le decimos, salga y dígale a Jesús que no estamos en casa. Y ustedes y yo sabemos que eso es cierto. Básicamente nosotros nos alejamos de ese llamado que nos hace Dios a la puerta. Y Dios no es un caballero, perdón. Dios es un caballero. No va a botar la puerta, no nos va a agarrar del pelo y nos va a decir, haga esto, esto y esto y esto. Ahí está en la puerta. Cada uno de nosotros sabrá quién le abre o quién no le abre la puerta. Capítulo 9 al 11, más o menos, porque como les digo, están intercaladas las cosas.
nos habla del nuevo pacto, que es lo que yo les decía en el cuarto bloque. Habla de ese sacrificio que hizo Jesús, cómo agarró y se sacrificó en la cruz por nosotros, hizo un pacto de sangre y trae lo que tal vez todos conocemos del libro de Hebreos, que por cierto está mal escrito arriba, le falta una B, ahí me disculpan. La fe, ¿cuántos hemos escuchado Hebreos 11:1, que nos habla lo que es la fe, pero ¿cuántos de nosotros la practicamos? La prueba de su fe produce constancia, resumido, sí, muy bonito. Cuando viene una prueba, lloro, grito, hago berrinche, me pongo malcriado. ¿Por qué? Porque la fe no está en mí, porque no creo en lo que no veo. Simplemente no tengo fe. Simplemente tengo una vida que no agrada a Dios y cuando llega la prueba, me derrumbo. Me derrumbo como si fuera un arbolito viejo. Nada más cae, desplomado. Pero si nosotros tuviéramos fe, creo que hay un salmo que habla de que echará raíces y no caerá. No recuerdo ahorita el salmo, pero hay un salmo que habla de eso. Entonces, esa debería ser nuestra fe, tan arraigada a Dios que nada nos derribe, que no nos desmotive ahorita el tema de aborto, la inclusión, la exclusión, todo el montón de cosas que hay ahorita que nos bombardean. Ve a ver las noticias ahorita es crítico, es trágico, más bien uno se termina deprimiendo. Pero si confiamos y tenemos fe en Dios, nosotros vamos a alcanzar la promesa, que es por eso por lo que luchamos día con día. El problema sería no tener fe, el problema sería no practicar la fe, el problema es no querer esa promesa de Dios. Ahí sí estaría difícil la cosa. El capítulo 12 habla de ser fieles a Dios. Ajá, ¿alguien quiere hablar? Salmo 92, es de echar raíces. Perfecto, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. El Salmo 92, sí, agarrar y leerlo y hacer un examen de conciencia. Bueno, ¿y cómo están mis raíces? Que me soplan y me voy. Me voy y caigo, pero desplomado. Ni siquiera pongo la ramita para sostenerme. Si fuera así, tenemos que hacer un examen de conciencia bastante fuerte. Eh, Como les decía, el capítulo 12 habla de ser fieles a Dios. Dios nos da su promesa, Dios nos da su seguridad, Dios nos da todo. ¿Han escuchado el dicho a Dios rogando y con el mazo dando? Eso es el capítulo 12. Ser fieles a Dios. Dios no se pone en titubeos con este tema. Dios no nos dice, si usted quiere, sea fiel a mí. Si no quiere, está bien. No, no, no. Si nosotros queremos alcanzar la promesa, si nosotros queremos tener esa fe, si nosotros queremos tener esa constancia, tenemos que ser fieles a Dios. Y este libro lo dice tajante, lo dice sin ningún temor a la duda, sin ningún adorno, como decimos. Yo siempre le digo a mis conocidos que los chicos tenemos la costumbre de adornar todo. Cuando uno habla con personas extranjeras, ven que notamos que dicen las cosas tal cual, pero el tico es mucho de adornar, que aquí, que allá, me voy por una rama, por otro. El libro de Hebreos es como si nos hablara un extranjero, al grano, directo. Y en el caso mío, a mí me gusta este tipo de mensaje porque no me gustan los adornos. Yo prefiero una realidad que es con la que voy a chocar y no algo que me ablante según yo el golpe y cuando llegue el golpe va a ser muy fuerte. Eh, Nosotros sabremos si somos fieles. Me gusta poner una analogía que es la analogía de Dios como el pescador. Dios el pescador y nosotros somos el anzuelo y Dios tira la red al mar. Perdón, nosotros somos el pescado. Dios tira la red al mar a ver si nos atrapa y nosotros la atrapamos el anzuelo. Pero ya, cuando sentimos el dolor del anzuelo, salimos nadando hacia el lado contrario donde está Dios y salimos nadando y Dios afloja, afloja la cuerda y afloja y cuando ya ve que nos vamos a ir al guindo, nos jala el mecate y nos trae hacia donde Él. ¿Qué problema con esta analogía cuando Dios nos trae por medio de nuestros seres queridos? Cuando la única forma de agarrar y volver a ver a Dios es a través de cosas que nos acercan a Dios. Ustedes saben que según varios comentarios que he escuchado,
las cosas que más nos acercan a Dios son los matrimonios y los funerales. Qué triste eh, el tema de agarrar y acercarse a Dios por la pérdida de alguien querido. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que perder a alguien para poder ver el valor de Dios? No esperemos a que Dios nos jale el mecate, sino cuando, ahorita que ya eh, mo- eh, mordimos, por decirlo de alguna manera, porque no hay dientes en el pez, pero cuando mordemos la red, el anzuelo, dejémonos llevar hacia Dios. Abrémosle la puerta, pero no huyamos en contra, porque cuando Dios jale el mecatico, primero va a ser para que nosotros no caigamos al infierno, para que nosotros no nos perdamos, pero cuando jale el mecatico, nos va a doler mucho, muchísimo. Esta última parte que dice igual del capítulo 12, acercarnos a Dios mediante Jesús. Eh, Esas manitas que salen ahí son las manos de la obra de arte de la creación de Adán. Si alguno quiere buscarla, es una obra de arte muy famosa. Y de las cosas más importantes que tiene esa obra de arte es que dicen que cuando lo agarraron, lo pintaron, los dedos se unían, tanto el dedo de Dios como el dedo de Adán, y que tuvieron que agarrar y borrarlo porque eso le iba a dar más misterio a la pintura. Entonces flaquearon el dedo de Adán, que sería, viéndolo de frente, el brazo izquierdo. Ven que el dedo está un poquito más bajo. Así somos las personas. Dios nos está dando la mano y nosotros titubeamos en darle la mano a Dios. Nosotros dudamos en que nos dé la mano Dios. Nosotros podemos estar hundidos, hundidos en lo peor, ahogándonos. Y ahí está la mano de Jesús, como cuando Pedro se estaba ahogando, pero no estiramos la mano. Nos seguimos hundiendo y vemos la mano de Jesús y no le damos la mano. Preferimos seguir hundiéndonos a soltar ese pecado. Y todos sabemos que es cierto. Hay pecados que preferimos hundirnos antes que agarrar y buscar a Dios. Entonces, todo este libro, en síntesis, es agarrar y valorar el sacrificio que hizo Dios y acercarnos a Jesús. El capítulo 13 básicamente se ocupa además cosas más particulares, de los aspectos básicos de la vida cristiana, que son invitados de nuevo a la fe y la confianza, que es lo que hemos venido hablando, y la fe y la constancia. De nada me sirve agarrar y acercarme a Dios en un retiro espiritual, pasa mucho. Sabemos que pasa mucho en un retiro espiritual, brincamos, saltamos, nos alegramos en un concierto, todos contentos, qué bonito, habló el sacerdote en la homilía, qué lindo y todo, pero cuando llegamos a nuestra casa, peleando con nuestras esposas, gritándole a nuestros hijos, pegándole al vecino, no salimos ni de la iglesia y ya estamos agarrándonos con la persona que nos atravesó el carro. Esa es la realidad. El libro hebreo lo que nos habla es de una realidad que vivimos al día de hoy. Y esta filmina la iba a meter de primera. Sin embargo, al final me vi tentado a dejarla de última, porque es como el resumen de todo lo que hemos venido hablando. Los dos grandes objetivos del libro de los Hebreos es elevar a Jesús como superior. Jesús es superior a todo. Si hay algo que está por encima de Jesús, es un ídolo para nosotros. Si un ángel está por arriba, es un ídolo, Moisés es un ídolo, la ley es un ídolo, sacrificios es un ídolo, nuestros hijos son ídolos y están por encima de Dios, nuestro carro, nuestro trabajo, etcétera. Cada uno sabe cuál es quién está de primero en su vida. Y lo segundo es la advertencia o exhortación a no abandonar a Jesús. Si nosotros le damos la espalda a Jesús, no esperamos que Jesús nos venga a dar un abrazo. Jesús siempre va a estar ahí porque es un caballero, porque es Dios, pero no esperemos a estar tan largo que no podamos regresar a Él. No esperamos a correr tanto que cuando queramos devolvernos ya no tengamos aire ni fuerza para regresar a Él. Exhortar a los cristianos para seguir fieles a Jesús. Hermanos, básicamente así muy resumido, pero así corriendo. Ese sería el libro de los Hebreos. Eh, Soy un tipo de expositor que me gusta adaptar la exposición a la vivencia diaria, a la reflexión. Ojalá que algo de lo que hayamos escuchado, y me pongo, como les digo, en primera persona, soy la primera persona que le habla este mensaje o esta exposición, eh, que algo de lo que oímos, escuchamos,
que se siente en nuestro corazón, que abra ese corazón lleno de ese caparazón, ese corazón de piedra, ese corazón duro, y podamos agarrar y acercarnos a Jesús. eh, y por acercarnos a Jesús, ya vamos a agarrar y acercarnos a las demás personas, ya vamos a abrirnos a la vida, vamos a abrirnos al amor, nuestra vida va a ser mejor. Vamos a tener problemas, claro que vamos a tener problemas, pero nuestra vida va a ser mejor. Nos van a venir enfermedades, nos van a venir dificultades, pero con Jesús van a ser más llevaderas. Pero si tras de eso estamos ahogándonos y volvemos a ver, ni siquiera está Jesús, sería dificilísimo, más de lo que pensamos. Entonces, no dejemos a Jesús de lado, tengámoslo como prioridad en nuestras vidas, entendamos que es el sumo sacerdote, entendamos que es nuestra ley, entendamos que es nuestro, en nuestra divinidad, lo más superior que tenemos, pero sobre todas esas cosas, la acción. Debemos ser obedientes, debemos de agarrar y hacer las cosas que Dios nos pide, porque si no, de nada sirve. Hermanos, si tienen alguna duda, alguna cosa que les pueda servir, estoy a la disposición. Espero que el mensaje les haya quedado claro y no, no difícil de entender, como el huecaño, siempre digo. Ustedes me dirán qué les puedo servir. Una pregunta, ¿cómo se sabe que la carta era para los hebreos? Es que empezando, porque ¿quiénes son los hebreos? No podríamos saber quiénes, si es para los hebreos, si ni siquiera sabemos quiénes eran los hebreos. Se cree, como les dije al principio, que era un grupo judío cristiano, o sea, judíos convertidos al cristianismo, y que se les llamaba los hebreos. Pero ya por el hecho de no saber quién es el destinatario, no podemos saber si es enviada a ellos. No sé si me expliqué. Sí, una pregunta, ¿vos sabés a dónde fue hallada esa carta? Hermano, no lo escuché. Que si sabes dónde fue que encontraron ese documento. No, esa información no la estudié. Igual la podría estudiar y mandarla con Alonso. Sí, es que lo que veo es que tiene un carácter muy universal, o sea, y comienza a barrer mucho con lo que, comparando yo creo que es para los hebreos, pues, en el sentido de que comienza mucho a hablar de la ley y todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y diciéndole a la gente de los hebreos, bueno, ustedes que están creyendo la mitad de la historia, falta la otra mitad, que esta mitad todavía es mejor que la primera, que Jesús personifica a Dios y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, es alguien que sí tenga un conocimiento del Antiguo Testamento y que quiera superarse, ¿verdad? Que quiera ir un paso más allá. Bueno, esa explicación que usted da es perfecta, es buenísimo, porque sí, resumido de otra manera, me gustó como lo dijo, ustedes tienen la mitad de la historia y esta es, en el catolicismo decimos que tenemos la verdad completa, ellos tenían la mitad de la verdad, ahora con el Nuevo Testamento, y en ese caso con el libro de Hebreos, lo que viene a decirles es, esta es la verdad completa. Entonces me gusta cómo usted lo interpreta, cómo usted lo explica, porque básicamente es eso. Y damos por sentado que se lo enviaron a judíos, que se le llamaba, no sé, la iglesia de los hebreos, no sé, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, el autor no sacaría el tiempo para hablar de todo lo que es el recorrido de los judíos. Básicamente, si ustedes ven, el autor agarra y habla de Abraham, de Moisés, de Jacob, da una explicación así muy rápida de todo lo que es el Pentateuco. Entonces es una persona que conocía, pero no solo que conocía, a quienes les escribe conocen lo que es el Pentateuco, conocen lo que es la Torá. Entonces, damos por asentado que era judíos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo le encuentro un enfoque muy parecido a la forma como teológica que tiene de escribir Juan, que no se dedicó solamente a narrar las cosas, sino a dar el papel de Jesús en lo que era la salvación humana.
¿me entendés? O sea, ¿quién era Jesús? El principio era el verbo y el verbo era Dios y todas las cosas. Y esto se parece como, va como en esa misma línea, nada más que ampliando los detalles del Evangelio de Juan. Sí, lo que pasa es que más bien yo he escuchado más que se parece a Pablo, porque Pablo, como era un judío, convertido al cristianismo por Jesús directamente. Pablo sí pudo agarrar y tener la dicha de conocer a Jesús, y Pablo era un escriba, era un conocedor de la Biblia, perdón, del Torá. Entonces Pablo es enviado a los judíos por su conocimiento, creo yo. Era tanto el conocimiento que él tenía que él les podía entrar a los judíos. Primero les hablaba de la ley y después les hablaba de esta segunda parte, como usted dice, que es esta la verdad completa. Entonces, por eso imagino, no es que tenga la certeza, imagino que la gente lo relaciona más con las exhortaciones de Pablo, que es lo que siempre he escuchado, que como que se le quiere achacar este libro a Pablo. Sí, yo digo eso también, pero ahora viendo la temática de la forma que tú la expusiste, la veo muy divino, o sea, el papel de Jesús como divinidad, o sea, de quién era, de cuál es, dónde está él ubicado en el reino de los cielos, y también que si no es a través de él, estamos perdidos. Sí, claro. Básicamente, cuando usted dijo Juan, yo de una vez asocié Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él tenga vida eterna. Cuando usted me dijo Juan, de una vez lo ligué a este pasaje, que es lo que habla la última parte. Todo lo que habla la última parte, casi que desde el capítulo 8 en adelante hasta el 13, es de la salvación. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más tenía alguna consulta, alguna pregunta, para que Alonso se las explique completamente. Sí, disculpa, una preguntita. ¿Tienen idea de cuánto tiempo después o en qué tiempo se recopiló esta epístola o estas cartas? Se cree que antes, entre el año 70, un poquito antes, un poquito después de la destrucción del templo. Ah, ok, gracias. Ok, hermanos, ¿alguna otra consulta? ¿O está clarito? Como el aguacaño. Todo está muy claro, muchas gracias. Ah, excelente, excelente. Muchísimas Todo gracias. está muy claro. Me gustó mucho. Eso. Hermanito Eric, bueno, creo que estamos por el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Yo considero que la presentación ha sido muy edificante para nosotros y seguimos, debemos de seguir muy motivados, ¿verdad? Siempre perseverando en el curso de Biblia, curso básico de Biblia. Este, dentro de 15 días nos volveríamos a ver, recuerden, como lo decían por la tele, ¿verdad? A la misma hora y por el mismo canal. De verdad, hermanito, Eric, Dios te bendiga. Gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Y lo último que te pediría, queridísimo hermano, es que nos regales la oración de despedida para irnos, este, antes decíamos para irnos a la casita, ¿verdad? Pero digamos que ahora que estamos con temas de tecnología, esperando que todos estén cerca del hogar y los que no también, pues que vayan bien para la casita, y retirarnos a descansar. Sí, claro. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos hablado. Empezando por mí, Señor, me hablaste, me mostraste cómo puedo agarrar y ser fiel, cómo puedo ser obediente, qué cosas tengo que cambiar, lo maravilloso que es tu promesa, y lo único que tengo que hacer es extender mi mano para tomarla, ser obediente a ti, Señor. Ayúdame a mí y a todos los que estamos con un corazón dispuesto a cambiar, a quitarnos esa coraza, a quitarnos ese endurecimiento como nos lo pide Dios, y poder ablandar nuestros corazones, sacar todo lo malo que hay en nuestros corazones y meter más de ti, más del Espíritu Santo. Si no sacamos lo malo del corazón, no podemos meter cosas buenas.
Entonces empieza, Señor, por limpiarnos, por ayudarnos, por guiarnos y que esta exposición podamos agarrar y tomarla como como si nos estuvieras hablando al día de hoy. Si de nada sirve la historia si no la ponemos en práctica, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tus enseñanzas. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanito Eric, Muchas ¿me gracias. pones ahí los Amén. canales de comunicación, por favor, en la presentación? Muchas canales. gracias. Ah, Buenas ok. Gracias, buenas noches. noches. Acompaña a todos. Gracias. Esos. Ajá, sí, por favor. Gracias. Sí, Pues, que recuerden, hermanos, recuerden conectarse, enviarnos correitos, pueden vernos por YouTube también, ¿verdad? El canal del ministerio. Ahí, Eric, exactamente. Recuerden participar ahí. Tenemos Facebook, recuerden, defiende tu fe. Ahí lo pueden encontrar. El material de las presentaciones, los cursos que se han dado. Tenemos videos en YouTube para que puedan en un ratito ahí. Ahora que estamos tal vez ya estamos más fogueados con la tecnología, ¿verdad? Puedan participar. Dios les bendiga y muy buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Dios los Buenas acompañe. noches. Gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Que le pase buenas noches. Ya Que la pasen bien. colgo. Sí, Mm.